The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Esta cápsula se titula La nueva oposición en Venezuela y otras fantasías. Y es que evidentemente al ver la foto de Delcy Rodríguez con Timoteo Zambrano, Felipe Mujica, Claudio Fermín y la gente de Avanzada Progresista, a uno no le queda más que pensar en fantasías. Y es que además de esa vieja aspiración del chavismo de crearse una oposición a medida, una oposición permisada y que en teoría sea una oposición bien portada, nuevamente cae en el terreno de las fantasías. Cuando uno ve la aspiración de crear una tercera vía en Venezuela, es decir, algo que se separe del chavismo y que a su vez se separe de la oposición tradicional, que primero fue Coordinadora Democrática, luego MUD, luego Frente Amplio y ahora no sé cómo se llama, uno no puede pensar en que esa oposición, esa tercera vía, puede crearse a partir de una cohabitación con el régimen. Eso es impensable, porque la misma palabra te lo dice. Tú para ser oposición tienes que tener la capacidad de oponerte a algo, en este caso al chavismo. Y oponerse al chavismo, a esta altura en la que estamos, difícilmente puede hacerse desde la acera de la cohabitación, las mesas de diálogo, el falso entendimiento a través de negociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa en las democracias del mundo, es normal ver al partido de oposición o a los partidos de oposición sentarse con el partido de gobierno a negociar puntos comunes dentro de una agenda que es la agenda del país. Ahora, la situación de Venezuela con el chavismo en el poder es muy distinta de una democracia y es muy distinta a la de un país normal. En Venezuela no hay espacio para pensar, a esta altura del partido, que el chavismo va a permitir, más allá de pequeñas parcelas y espacios, famosos espacios que se tenían que acumular, salvaguardar y no perder, de poder, difícilmente el chavismo va a permitir ser relevado del poder a través de estos métodos clásicos de la oposición democrática en cualquiera de los países en los que uno puede pensar. Y podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar incluso de la propia España, dentro de América Latina podemos hablar de la Argentina, ya pasó con Macri, podemos hablar de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, países donde hay y existe la democracia. En Venezuela, el chavismo está determinado a no dejarse ir del poder, no dejarse sacar del poder, mejor dicho. Cuando uno ve, por ejemplo, a Claudio Fermín publicando un artículo en el New York Times donde titula ¿Por qué me senté con el chavismo? ¿Por qué me senté con Maduro? Algo así. Y entonces da una exposición de motivos sobre por qué él tomó la decisión de meterse en estas negociaciones, entre comillas. Uno advierte dos grandes puntos. Número uno, un argumento supuestamente de superioridad estratégica frente a lo que ha representado la estrategia de Guaidó. Dice Claudio Fermín, no, es que los que estamos en esto lo hicimos porque Juan Guaidó tiene ya casi un año en una estrategia de confrontación que no le ha llevado a nada. Juan Guaidó tiene desde enero prometiendo el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres y no ha podido cumplir ninguno de esos tres puntos. Ahora bien, yo sin ser defensor de Juan Guaidó, que lo sabe muy bien la gente, que es así, yo le pregunto a Claudio Fermín si la estrategia contraria, la de meterse dentro de los mecanismos que te prevé el régimen, como por ejemplo el que previeron el año pasado, el 20 de mayo, con la elección fraudulenta que montaron y en la que Henry Falcón fue candidato y donde Claudio Fermín brindó su apoyo a ese candidato, sirvieron para algo. Henry Falcón salió vapuleado de esas supuestas elecciones. La oposición que ellos pretendían liderizar quedó desmembrada al día siguiente. No tuvieron ni la cachaza de llevar adelante una argumentación jurídica donde ellos iban a denunciar en tribunales locales una cantidad de irregularidades que se dieron en ese proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que eso no iba a llevar a nada porque no hay Estado de Derecho en Venezuela y no hay justicia. Por tanto, eso era una ociosidad también. Pero lo digo porque es desmontar un poco el argumento de que porque Guaidó no ha podido, la estrategia es la contraria. Y nos parece que la contraria es la que debe prevalecer. Y hay un elemento importante acá porque la estrategia contraria, la que plantea este grupo de supuestos opositores, que es una estrategia de hay que entenderse,
con unos criminales, etcétera, 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 te lleva a pensar, y lo hace Fermín en esa carta, que ellos piden cosas como la renovación del CNE, pero fíjense ustedes que piden cosas como la renovación del CNE y no dicen para qué. Y la renovación del CNE en Venezuela primordialmente se debe dar es para que haya una elección, cuanto menos presidencial y si no general, que sería lo deseable para sanear el sistema político en pleno. Ellos nunca asoman qué elección están buscando, porque si uno está pidiendo renovación de las autoridades electorales, uno está pidiendo que haya elecciones. Bueno, a mí en el campo de las suposiciones esto me queda muy claro. Y es que evidentemente lo que están es apostando a un calendario de lo que indica el librito. Y lo que indica el librito, según el chavismo y según esta gente que está secundando al chavismo, es que este año 2020 que viene proceden unas elecciones parlamentarias otra vez y hay que renovar la Asamblea Nacional. Entonces ellos van a pedir la renovación del CNE para que haya una elección parlamentaria. Una gran estafa a la nación, porque sabemos que el problema en Venezuela no es una disrupción entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, ni un problema del poder legislativo, del parlamento, sino que es un problema del Estado central, de quienes están apoderados de la presidencia de la República. Y digo quienes porque Maduro es apenas un representante, cuando no un procónsul de los intereses cubanos y de otros grupos de poder locales, como por ejemplo del poder militar. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. No hay manera de que a través de una estrategia que ahora, y a mí esto es lo que me preocupa más, que gente que como ve que la estrategia de confrontación supuesta que está llevando Guaidó, que ha sido una confrontación con distintas intensidades. Guaidó ha tenido momentos de confrontación, pero ha tenido momentos de retirada. Ha tenido momentos de enfriamiento. Y este es uno de los momentos, por cierto, de enfriamiento. Yo siento que Juan Guaidó está un poco congelado en estos momentos. Pero esta no es una cápsula para hablar de Juan Guaidó, sino para hablar de esta tentativa de supuesta oposición. Quiero dejar en claro que esta creación artificial no puede proceder. Porque en la medida que tú no tienes la capacidad para oponerte, para realizar oposición, y oposición es amenazar realmente, en el buen sentido de la palabra, el centro de poder, que es la presidencia de la República, y amenazar con tomarla, tú no estás haciendo oposición. Tú apenas lo que estás es concursando para que te den algunos espacios de poder. Tú estás concursando para que te suelten burusas, como decía Manuel Rosales en alguna oportunidad en este país, de poder. Y eso es lo que yo creo que está haciendo esta gente, ofrecer una estrategia o una alternativa, si se quiere, de cohabitación. Vamos a dejar a Maduro en el poder, pero vamos a hacer que su permanencia en el poder no sea tan dolorosa. Pues me perdonan, pero yo no estoy dispuesto como venezolano a aceptar esa tracalería. Yo no estoy dispuesto a avalar eso, porque eso no va a llevar a nada sino a más continuidad del chavismo en el poder. Y aquí nos quedaremos entonces como los cubanos, pensando cómo hubiese sido una Cuba distinta sin Fidel Castro. Aquí nos quedaremos pensando cómo sería la Venezuela sin Chávez, sin el chavismo y sin Nicolás Maduro. Nos quedaremos pensando lo per secula seculorum, quitándole pequeñas concesiones de poder al chavismo. Con el chavismo la oposición tiene que ser frontal. No hay medias tintas. No hay, de hecho, ahora he leído que el diputado, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, dice que va a reunirse con Timoteo Zambrano, que no es primo de él, no es hermano. Hay gente que está diciendo esas cosas y eso no es cierto. Y que le va a pedir a Timoteo Zambrano que explore la posibilidad con el chavismo de que se retome Barbados, de que se retomen los diálogos que tuvieron inicio en Oslo. Bueno, allí tampoco hay ninguna posibilidad, porque el punto de honor esencial para el chavismo en esa mesa es no permitir una elección libre. Y todo lo que tenga que ver con una elección está vetado para el chavismo en esas mesas de negociación. Y si eso está vetado, la mesa de negociación no tiene ningún sentido, porque ¿qué más vas a negociar tú con el chavismo? Que sean menos malos contigo, que te permitan caminar en la calle, que te permitan respirar el aire que por derecho de vivir en el territorio venezolano tenemos derecho de respirar. O sea, aquí las cosas tienen que ser muy claras. En ese sentido, yo le auguro poca vida a esta tentativa de oposición, artificial tentativa de oposición creada desde el chavismo. Lamentablemente hay mucha gente que cae y cree que como, bueno, no fue Guaidó y entonces Guaidó confrontó mucho, ahora hay que mirar hacia otros lados. No hay manera de mirar hacia otros lados, mis queridos amigos. No hay manera distinta de hacer oposición. Todo lo demás es una ficción.
Lo que yo agradecería, si no, entonces es que Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe Mujica y compañía sean muy claros con el país y digan, miren, nosotros en realidad no vamos a hacer ninguna oposición. Nosotros nos sentamos con el chavismo para pactar una conveniencia y una convivencia con el chavismo. Eso es lo que estamos pactando nosotros. Nosotros no estamos pactando aquí ninguna condiciones para realmente hacer oposición ni para hacer ninguna tercera vía, nada. Eso yo creo que es lo que está planteado en este caso. No hay manera de convivir con el chavismo no quiere perder el poder, por tanto, ineludiblemente, y aunque no esté planteada, porque hay que ser muy serio también, aunque no esté planteada ninguna alternativa hasta este momento seria, de que aquí va a venir una invasión de los norteamericanos, de que aquí va a venir una invasión por Colombia o por Brasil, parece ser que el desenlace venezolano no está, al menos de momento, en una elección, porque el chavismo no la va a permitir y porque evidentemente una elección les llevaría a perder el poder. Por favor, compartan esta cápsula de análisis en sus redes sociales. Estaré muy agradecido de que lo hagan. Les pido también que se inscriban, que se suscriban a mi canal, al canal acá en YouTube, que le activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y que le den like al video, en este caso al audio, para que mucha más gente lo pueda escuchar y lo pueda ver dentro del buscador de YouTube. Sin más que decirles, hasta la próxima.